Esto es Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar. El micrófono, mi estimado Luis Gómez. Yo sé que andas con tanta cosa ahí, ¿verdad? Haz go por tu vida, por tu familia y sin duda por tu nación. Gracias por estar con nosotros y bien, vamos a este sería ya nuestro segundo programa en el mismo día. Digo, por la división del Facebook. ¿Va? Bienvenidos sí. A los que se unen nuevamente con nosotros a través de Facebook y pues desde luego todos los que han estado en sintonía de Logos FM con la asistencia de el gran Adolfo. Y ya con nosotros el invitado de esta tarde, mi estimado Raúl. Así es, el pastor Dagoberto Arquijo. Vamos a hablar de un tema muy interesante y lo vamos a hacer en varios segmentos. De verdad que es muy importante tocarlo. Y hoy básicamente vamos a hacer una introducción con el pastor Dagoberto, hablando del contexto hondureño, centroamericano, pero también vamos a tratar de tener amigos de otros países para conocer el contexto latinoamericano, de lo que está sucediendo ante los nuevos retos de la educación de hoy. Como todos sabrán, esta jornada del 2020 comenzó con muchos retos en el tema educativo. Y bueno, ahorita en estos días ya está iniciando muchos de los colegios e instituciones educativas en América Latina su nueva jornada académica. Ya algunos lo hicieron. Ya comenzaron desde febrero. Hay instituciones que tienen pues el calendario febrero, noviembre. Y en estas semanas inicia, como quien dice, el otro conglomerado de instituciones educativas. Así que es muy importante ese tema. Papá, mamá, joven que nos escuchan, educadores, mentores, es muy importante tratar el tema. Pastor Dagoberto, bienvenido. Gracias, Raúl. Gracias, Luis, Adolfo. La verdad que siempre es un gusto estar en liderazgo y aportar un poco, ¿no? De todo lo que hemos aprendido, algo que hemos adquirido por la experiencia, por la capacitación. Y no, gracias. La verdad que es un temazo el que se va a tratar y ojalá que haya mucha gente interesada o conectada en darle seguimiento a esta temática. Sí, el pastor Dagoberto es rector de Grace Academy, una institución educativa muy importante aquí en la ciudad de San Pedro Sula, pero también ha sido rector y asesor de otras instituciones en el país y tiene expertise en este tema educativo. Así que gracias, Dagoberto, por este tiempo y vamos a ampliar el tema. Lo primero, Dago, es ¿cómo ves todo este panorama para la educación? ¿Qué retos así, a priori, encontramos? Pues, bueno, los retos ha sido de que tradicionalmente, ¿no? Nuestros formatos educativos obviamente han sido presenciales históricamente y de alguna manera no estábamos listos para manejar los formatos virtuales o a distancia de forma remota como se está haciendo ahora. Creo que hay mucho desafío, creo que a nivel de economía, de logística, de preparación, creo que las escuelas, el sistema educativo de nuestro país no estaba listo. Creo que quienes han salido mucho más favorecidos y han podido solventar o manejar bien esta crisis en el tema de la educación es las escuelas privadas, que de alguna manera hay un poco más de recursos y el alumno pues ha tenido internet al acceso y las plataformas diferentes que las escuelas han habilitado, ¿no? Y han preparado para tratar de mantener los estándares académicos y el cumplimiento de los objetivos de la enseñanza. Entonces me parece a mí que el primer gran desafío o obstáculo creo que definitivamente ha sido el tema logístico. No se tenía la logística, incluso los maestros tuvieron que reinventarse, ¿no? Crear un escenario, formatos diferentes, de manera que se mantuviera el reto de que los estándares se cumplieran y que los objetivos se alcanzaran en cada formato, en cada clase y en cada institución. Sí, así es, definitivamente un reto muy grande y una nueva experiencia para todo el país, en definitiva. De hecho, estaba leyendo un día de estos de una institución pública acá en la ciudad de San Pedro Sula, que alguien publicaba a través de las redes sociales, porque la efectividad de las redes sociales también ha sido marcada en este tiempo, mi estimado Raúl. ¿Sabes qué me sorprendió? Bueno, tú diste ese dato acá, cómo WhatsApp se convirtió en el medio de mayor eficiencia en cuanto a transmisión de información, tanto positiva como negativa, verdadera como falsa, pero un canal muy rápido. Y definitivamente escuchaba en estos días una institución donde estaban pidiendo apoyo para los alumnos porque
los estudiantes no tienen cómo conectarse a internet. Entonces prácticamente es un reto definitivamente en una ciudad como esta. Es una realidad que está viviendo muchas personas, Pastor Dago, y también me hizo pensar, no solo en el país, Raúl. Estaba viendo yo hace un tiempo atrás, probablemente ustedes lo vieron, un video de un maestro en una comunidad en Colombia que se trasladaba en una bicicleta, en un troco con sus libros para ir puerta por puerta a impartir las clases a sus alumnos. Probablemente en una comunidad donde él tenga tal vez 20 alumnos, era conveniente hacerlo, pero ya en la realidad nuestra urbana no es así. Pues un maestro tiene 25 alumnos, vive en lugares muy distantes. Entonces digo todo esto porque definitivamente todo esto nos presenta una historia totalmente nueva, pero algo que yo realmente valoro mucho, Pastor Dago, es cómo los maestros han tenido la capacidad de mantenerse a flote. Y yo quiero que usted nos hable un poco de esto. ¿Sabe por qué? Porque hay una contrariedad. Hay una contrariedad en el sentido de que la mayoría de las generaciones que son padres hoy día escolares son millennials o en ese tránsito de generación. Entonces a veces yo siento que muchos están valorando a los maestros por qué tan buenos son con la tecnología, cuando realmente considero yo de manera particular que el maestro se valora por otro tipo de cosas, que esto suma, sí, pero cómo, o mejor dicho, quiero escucharlo a usted en torno a este planteamiento que le hago. O sea, ¿qué realmente pesa más? ¿Qué es más importante en un momento como el que vivimos? ¿Tecnología versus conocimiento, centrándonos en el educador, básicamente? Sí, fíjate, querido Luis, que realmente tu pregunta es muy importante y yo quiero aprovechar para realmente aplaudir, felicitar y declarar definitivamente, pronunciarme a favor de los maestros y declararlos como los verdaderos héroes en toda esta situación. No fue fácil la transición que tuvieron que hacer muchos y creo que acabas de tocar un punto bien importante, Luis, porque el maestro tradicionalmente ha sido un espectáculo, obviamente lleno de pasión, de vocación dentro del aula, del salón, pero ahora ha tenido que recurrir a los elementos de la tecnología, manejar plataformas virtuales, elaborar clases. Incluso yo sé la experiencia, conozco la experiencia de maestros que se acuestan 2, 3 de la mañana elaborando una clase para luego subirla y luego levantarse a las 5 o 6 de la mañana para comenzar su jornada. Y yo creo que son los verdaderos héroes a quienes deberíamos de rendirles un aplauso y un tributo. Y tú dijiste algo muy importante. Creo que se ha sido injusto tratar de medir su capacidad, su entrega, su dedicación, más por el tema del manejo de la tecnología que de la verdadera esencia de su vocación. Tratar de mantenerse vigente en medio de algo para lo que no se estaba preparado, tener las batallas de un internet de mala calidad a veces, no tener los recursos de programas o plataformas, grabarse una clasecita de 10 minutos en un video de WhatsApp y luego mandar. O sea, realmente han sido los héroes de todo esto. Y yo me adueñé de un eslogan para los maestros y para los padres y les decía, quiero que entiendan algo, que están aprendiendo, cambió la forma de enseñanza, pero el aprendizaje sigue siendo el mismo. Algunos padres se atrevieron a decirlo, mi niño no está aprendiendo igual, mi niño no está aprendiendo igual, y le dije, esa es la frase correcta, no está aprendiendo igual, sí, pero los estándares son los mismos, pero la esencia es la misma, la vocación es la misma. Creo que lo que cambió fue el formato, pero el amor, la dedicación de la mayoría de los maestros es impresionante en esto, y yo creo que de alguna manera esta pandemia nos deja, ¿no?, esa experiencia, valorar el esfuerzo de los maestros, y creo que vimos muchos memes por ahí circular, ¿verdad? A estas alturas ya muchos padres están entendiendo que no era el maestro el problema, ¿va?, que era el niño, que no ponía atención, que no era aplicado, que no tenía, disciplina. A estas alturas creo que aprendimos mucho, la mayoría de padres, a valorar el esfuerzo de los maestros, porque papá se volvió loco con uno en la casa. Imagínate al maestro con 25, con 18, con 30 en un salón de clases. Yo creo que cambió mucho y ojalá que esto nos deje mucha enseñanza para valorar la carrera, la docencia, como yo diría, una de las profesiones, ¿no?, más nobles, más maravillosas. No sé si ustedes han escuchado esto, que en Japón
En Japón, los únicos que no se tienen que hacer reverencia delante del emperador son los maestros. O sea, ¿saben por qué? Porque el emperador dice que si no hubiesen maestros, no existieran emperadores. Entonces, el único que no está obligado a hacer reverencia y postrarse ante el emperador es un maestro. Entonces, hay un nivel tan lindo, ¿no?, de honra a esta carrera, y yo creo que de repente hemos estigmatizado, estereotipado, y ahora decimos, ahora cualquiera es maestro, pero este ha sido un tiempo para que los maestros se reivindiquen, para que muestren su esencia, su vocación, su amor por esta profesión tan linda, y que definitivamente les demos un fuerte aplauso y los decretemos los verdaderos héroes de todo esto, ¿no? Definitivamente. Buen punto, Dagoberto, y un buen comienzo para esta plática, para sentar las bases, definitivamente honrar la generación de maestros que hemos tenido. Nosotros somos resultado de lo que muchos maestros han dejado en nuestras vidas como huella, ¿verdad? En la parte académica, en la parte emocional, a veces buenas experiencias, a veces malas experiencias, pero todo contribuye, ¿verdad?, en el desarrollo de la vida de una persona. Y muy bien lo que dijiste, Roberto. Y recuerdo también en Singapur, creo que es otro de los países del Asia, sí, claro que sí, donde los billetes, las figuras que salen en los billetes se cambiaron hace unos años. Singapur es una potencia ahora en el mundo, ¿verdad? Y desde hace un tiempo cambiaron toda su estructura en todo, hablando del conglomerado de su nación, y una de esas estructuras fueron los billetes. Ya no salían aquellos héroes de antaño, sino que ahora los héroes eran los maestros. Y en muchos de los billetes de Singapur y estos países asiáticos hacen honor a los educadores, a los maestros. Yo creo que es oportuno recalcar esa situación. Definitivamente, qué lindo gesto de ese país, definitivamente. Ahora, hay otra faceta en esto, Pastor Dago, y es yéndonos al otro sentido. Estamos hablando probablemente algunos que iniciaron sus clases en enero, como decía, febrero, como decía mi estimado Raúl, ya avanzaron en esto, pero este tema lo traemos en este momento, tomando en cuenta que hay gran parte del sector, principalmente aquí en la zona norte, que hay cualquier cantidad de escuelas bilingües, más que en cualquier otro lado del país, que van a iniciar clases pronto. Entonces, por eso estamos abordando este tema como de cero, si le podríamos llamar. Pero Luis, yéndonos al otro lado. Te agrego ese contexto, que Honduras, específicamente San Pedro Sula, tiene el mayor índice de jóvenes bilingües en Centroamérica. Ningún otro país, ninguna otra ciudad tiene más jóvenes bilingües que San Pedro Sula en todo Centroamérica. Dale. No, hubo un factor, y digo porque yo tengo niños escolares y entiendo esto. Hubo un factor, Pastor Dago, como esto nos agarró así de imprevisto, se da la casualidad que en el periodo de pandémico, cuando inició todo esto, que los alumnos fueron a las casas, los maestros ya no tenían, vamos a centrarnos en un hijo, vaya. Yo sé que hay papás que tienen 3, 4, pero centrémonos en una familia que tiene un hijo. El maestro ya no tenía, mi estimado Raúl, un alumno, tenía 2, porque estaba la mamá a la par o el papá, que en el mayor caso son las mamás. Entonces, eso también yo lo analizo de esta manera, creo que dejó ver mucho qué tan poco hemos nosotros confiado, o sea, hablando de estas nuevas generaciones, en la labor que hacen los docentes, pues, que sin duda pues se preparan constantemente. Y es más, el nivel de influencia. Yo te voy a decir, creo que todos los que somos papás lo hemos experimentado. Yo alguna vez he venido y mi hija está haciendo algo y le digo, hija, no es así. Y la respuesta de ella, ¿cuál es? No, pero la Miss dijo que era de esta forma, papá. Entonces, eso te lleva a una realidad. O sea, ¿cuántas horas pasan los padres hoy día con sus hijos? Muy poco en relación. ¿Quién pasa más tiempo con los hijos? Normalmente, en un plano normal, los maestros. Entonces, el nivel de influencia es grandísimo. Entonces, otra vez vuelvo, como digo, a plantear otro cuadro, otra pintura, Pastor Dago. ¿Qué consejo le da a esos padres que han estado ahí pendientes? Que al final yo sé que lo hacen con una buena intención, con la intención de proveer lo mejor a sus hijos, de estar pendiente, pero ¿cuál cree usted que debe ser el patrón más adecuado en torno a que el hijo está recibiendo clases desde casa? Sí, la verdad el desafío ha sido enorme, empezando por algunas experiencias hasta un poco cómicas, ¿no? De que mientras el niño está ahí en su clase virtual,
atrás, ¿no? Por la cámara, por la pantalla aparece el papá sin camisa, ¿no? Sin camisa y en boxer, ¿no? Cruzando ahí por toda la sala mientras el niño está recibiendo la clase. Y esos son algunos desafíos interesantes. Luego el tema de que a veces al maestro incluso le corresponde hasta educar al padre, ¿no? O sea, y este ha sido un desafío de repente hasta familiar ahora, porque el maestro se está dando cuenta que definitivamente no había valores en casa o no hay valores en casa. Y yo recuerdo una frase que me impactó mucho y la compartí hace algunos días en la plataforma, en la página de Grace, y decía que el mayor reto para nuestros hijos ahora es tratar de enseñarle valores que no están viendo por ningún lado. O sea, el reto es cómo le enseñar valores a un niño que no está viendo valores por ningún lado. Y entonces el maestro trabaja desde casa, trabaja en el aula, tratando de sembrar valores que definitivamente no ve siempre en casa, no ve siempre en el comportamiento de sus padres. Y ese desafío a veces de enfrentar incluso al mismo padre que está tratando de llevar la contraria, ¿no? O tratando de decirle al maestro cómo enseñar o cómo manejar, es complejo. La verdad, esta pandemia y este nuevo formato que nos ha tocado seguir ahora, ha puesto en evidencia a muchos padres, ha puesto en evidencia también a muchos maestros, creo que ha puesto en evidencia todo y vale la pena, creo que era importante que pasara algo así para que nos quedara, ¿no? el desafío de mejorar, de corregir cosas, porque definitivamente alguien dijo por ahí otra frase que me gusta, dijo que la mejor manera de educar a un niño es preparándonos 20 años antes de que nazca. Entonces, imagínate, o sea, debimos estar listos hace mucho tiempo y no ir sobre la marcha tratándole de enseñar valores o cosas, y si encima de ello el padre a veces estorba, ¿no? El aprendizaje que el maestro está tratando de hacer, es mucho más complejo. Definitivamente, Pastor Dagoberto Arquijo. Eric Ortega nos dice, excelente tema. Como maestro, esto ha sido un reto, pero ha despertado la múltiple creatividad de todos, tanto docentes, alumnos y padres. Saludos, un fuerte abrazo. De acuerdo con Eric. Sí, Eric Ortega es uno de los maestros del staff nuestro y él habla obviamente por su experiencia, le ha tocado sacar toda esa creatividad, ¿no? Y creo que eso al final refleja el amor a la vocación y al llamado que tienen muchos maestros. Ahora, enfoquémonos en los muchachos, Dagoberto. Antes de ir a la pausa comercial, tenemos un par de minutitos para sentar bases sobre nuestros muchachos, o sea, y los niños. ¿Cómo podemos animar a los muchachos y hablarles y decirles, bueno, vamos a una nueva temporada? Creo que los papás deberían de hablar con los hijos. Sí. Los hijos creo que ya lo entienden, pero los papás no hablan, no dicen nada. Solo dicen, vaya, siéntese ahí y usted reciba la clase. Creo que deberíamos de sentarnos, plantearnos el panorama de lo que va a ocurrir, creo que para todo este año y creo que también el otro, 2021, vamos a seguir iguales. Así que es importante también animar a los jóvenes, ¿no te parece, Dagoberto? Sí, de hecho les cuento algo, que aunque probablemente se vayan ampliando, volviendo más flexibles las oportunidades de que los niños vayan, incluso a mí ha habido padres que me han dicho, mister, yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela, ¿verdad? Yo no lo voy a mandar, lo voy a dejar siempre en casa trabajando con este mismo formato porque no lo quiero exponer. Y eso se entiende. Pero yo creo, Raúl, que lo que acabas de mencionar es muy importante. Si el padre no está haciendo su trabajo de inspirar, motivar, mantener una pauta de disciplina y que el alumno realmente se apegue al proceso virtual, o me explico, que está usando la institución, definitivamente los resultados no van a ser los mismos. Creo que voy a aprovechar para hablar un poco en esta dirección, Raúl y Luis. El gobierno de repente no ha sido como muy beligerante en dar una misma voz, ¿no? En dar realmente instrucciones precisas, las pautas. Sí. Y nos hemos encontrado con información tergiversada, que ha confundido a los padres. En una ocasión dicen una cosa, luego en otra ocasión dicen otra. Yo creo que aquí lo que queda es que el padre sea respetuoso de los estándares
académicos que maneja cada institución. Sí. Y que más allá de estar escuchando lo que dicen voceros del gobierno o entidades, ¿verdad?, que de alguna manera desconocen los estándares, los objetivos académicos de cada institución, que mejor se apeguen a lo que la institución está manejando. Y creo que de esa manera se va a mantener el famoso equipo que siempre le ha producido buen resultado al trabajo del alumno, ¿no? Ese trinomio del que siempre hablamos, padre, alumno y maestro. Pero si el padre de alguna manera se sigue mostrando desinteresado, no se conecta, no supervisa, no observa el seguimiento, creo que de alguna manera está quedando en evidencia que prácticamente, y a veces culpamos al alumno, y mucho, ¿verdad? A veces no se maneja claramente el concepto de que la responsabilidad de un niño, de un adolescente, todavía está en manos del padre. Sí. Y que el padre es el que marca los tiempos, marca la disciplina, marca las pautas, marca el seguimiento. Y yo he visto alumnos literalmente trabajar solos, abandonados realmente, más inspirados por el amor del maestro, por el regaño del maestro, que por el amor de un padre que anhela, ¿no?, verlo formado sí. integralmente. Vamos a ir a la pausa comercial. Quédese con nosotros, por favor, que esto se pone bueno. Vamos a hablar un poquito del tema de enseñarle a nuestros hijos a ser proactivos y hagámosle un llamado a los jóvenes. Hoy más que nunca debemos de ser proactivos y debemos de ser autodidactas. Hoy más que nunca. Así que vamos a hablar del tema. Después de la pausa comercial estamos con el pastor Dagoberto Arquivo. Él es rector de Grace Academy y también asesor educativo, ¿verdad?, en otras instituciones del país. Y estamos hablando de los nuevos retos en la educación de hoy. Vamos a la pausa, regresamos. Pero continuamos aquí en el Facebook, en YouTube, en las plataformas y en todas las conexiones, ¿verdad?, que tenemos. Fíjate, Raúl, que la muchacha que acaba de escribirte ahí, Bea Sevilla, es psicóloga educativa. Y mira el aporte que pone ahí, bien interesante. ¿Cómo se llama? Es hija de pastor ella. La verdad que no, este es un temazo, fíjate, y lástima, ¿no?, que yo siento, y lo podemos mencionar eso, que culturalmente nuestros padres no estaban listos para esto. No estaban listos, ¿verdad? Ha habido un divorcio prácticamente. Y yo creo que nunca se involucran con el tema del desarrollo de los hijos, Dago. Son pocos los papás. Siempre sale el tema. Los muchachos, cuando hablamos con ellos, siempre salen. Es que, Raúl, si yo tuviera un papá que me ayudara, que me inspirara, que me diera un abrazo, que me fajeara, así me decían muchos. Si yo tuviera un papá que me castigara, que me dijera las cosas, sería diferente. Sí, es complejo. Sí. Y fíjate que lo otro es que a mí me parece, pues, que el papá, lo que mencionó, ¿verdad?, Luis al principio, hay papás que realmente solo saben manejar el teléfono para llamar, va, y contestar. No saben absolutamente nada de plataformas, de redes, de nada. Y por eso hasta los hipotes, sobre todo los adolescentes, están metidos en rollos feos, ¿verdad? Le juegan la vuelta. Páginas horribles y los viejos ni saben. Porque literalmente ni saben cómo accesar a una página. Yo creo que todo esto ha sido realmente una desventaja, pero ojalá, ¿verdad?, ojalá que esto cambie. Sí. Definitivamente, y por eso este programa lo vamos a tener en varias secciones. Sí. Y el sistema ha quedado expuesto, el sistema, como decía el pastor Dago, desde luego, pero también el sistema, hablando a nivel interno, pastor Dago, en el sentido de que, o sea, y esto es el reflejo, no solo estamos hablando de la educación, yo sé, básica, pero también en la educación, esto es el reflejo de lo que mismo que se vive dentro de la iglesia. ¿Me explico? O sea, imagínense que por poner en perspectiva, ¿va?, siempre hablamos con Raúl de que hablamos de que esto es una crisis, que el caos y qué vamos a hacer. Y yo le decía a Raúl, si la iglesia de mayor crecimiento en la actualidad en el mundo es la iglesia de China, y esa iglesia sí no tiene las libertades que nosotros tenemos, y lo han logrado hacer con la misma Biblia, con los mismos principios. Entonces yo siempre le digo a Raúl, ¿será que tenemos que preguntarles un poco qué hacen que realmente marca la diferencia? Entonces usted lo decía, o sea, nos removieron el piso porque estábamos bien cómodos. O sea, incluso viéndolo hacia los maestros también en algún momento, el concepto de enseñar es meter información a las personas, pero usted sabe que enseñar no es eso. Sí, sí. Por eso a mí me gusta el principio, ¿verdad?, que también lo podemos mencionar, de C.S. Lewis, ¿verdad?, cuando hablaba, que dice que educar, ¿verdad?, sin tocar el ser, realmente dice educar, ¿verdad?, simplemente tocando la parte cognitiva o académica,
es únicamente hacer demonios más inteligentes, decía. O sea, Wow. si no tocas el ser, realmente lo que estás haciendo es demonios más inteligentes. Esos que no gobiernan, que tienen diplomas Sí. de maestrías, pero mira, Vamos, los Raúl. valores, bajan demonios, o sea, demonios que roban, que... Sí. Sí, entonces... Listo. Vamos. Okay. Vamos. Continuamos en Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu vida, por tu familia y sin duda por consecuencia por tu nación, mi estimado Raúl. Y hoy con el pastor Dagoberto Arguijo, experto en tema de educación. Bueno, hay muchos, pero en este caso nos estamos refiriendo directamente a la educación. Por eso estamos hablando hoy de los retos, los nuevos retos en la educación de hoy. Estamos sentando las bases para hacer varios programas en este sentido. Nos está comentando Beatriz Sevilla. Soy docente y todo lo que comentan realmente es lo vivido hoy en día. Padres, maestros y niños deberíamos de ser siempre un trinomio para sacar estos pequeños adelante. Gracias, caballeros, por esa palabra. Gracias a ti por estar conectada también, Beatriz, y a todos los que están conectados con nosotros. Muchas gracias. Pastor Dagoberto, hablábamos de los jóvenes. Vamos directamente a ellos a hablarles. Jóvenes, necesitamos ser proactivos. Hoy más que nunca, autodidactas y proactivos. Usemos la tecnología como un aliado, no como un enemigo. Cuidado con eso, porque puede ser destructivo también si no la sabemos utilizar. Sí. Así que, Pastor Dagoberto, ¿qué le podríamos decir a nuestros jóvenes en este sentido? Sí, definitivamente. Creo que por el tema de la transición, ¿no?, de las edades, el adolescente o el joven, a veces no me gusta llamarles adolescentes, porque eso describe de que adolecen de algo, ¿no? Pero más jóvenes, pero en esa transición de edad, definitivamente ellos evidencian mayor batalla con el tema del carácter, el temperamento, la actitud sobre todo, y creo que es una de las mayores quejas que los maestros manejan y los padres manejan, el tema de la actitud, y hoy más que nunca eso ha quedado evidenciado. Algunos de ellos obviamente son expertos, ¿no?, en el Free Fire, Fortnite, y FIFA, y navegan por las redes, como son hackers. Sí. Pero increíblemente cuando llega el momento de conectarte a la clase del Zoom, la cámara no les enciende, ¿verdad? La señal no está buena, pasa de todo. Y qué raro. Sí, al final, pero cuando, ¿verdad?, hacen el play, todo perfecto. Vos te das cuenta que hay algo que está fallando ahí en el tema de la actitud, porque parece que algunos no se han tomado en serio el tema de autoformarse, de autoentrenarse, o de mantener, creo que usaste una palabra muy interesante, ¿no?, el tema de la proactividad. Y yo siempre he dicho, ellos no pueden estar caminando sobre una base reactiva, en donde siempre están respondiendo al regaño, en donde siempre están respondiendo a la motivación, a la inspiración. Eso nos va a dejar una generación realmente que responde a estímulos, únicamente a eso, pero no una generación desafiada que está dispuesta a formarse, a ser autodidacta, a leer libros. Y fíjense que el otro día, a mí no me extraña que los que estamos aquí en el panel somos lectores de libros. Agarramos un libro y lo leemos y le hacemos una tesis a ese libro, lo interpretamos, lo analizamos. Nuestra generación no hace eso. Y creo que el reto hoy más que nunca es cómo lograr que el joven despierte. Y algunos maestros me decían a mí, ay, mister, si tenerlo en el aula, no, si aún dentro del aula nos daba batalla, imagínese ahora que está en casa a través de una pantallita en donde apaga la pantalla, ¿verdad? Apaga el micrófono o está texteando por debajo de la mesa. Uno lo está viendo ahí al cipote, ¿verdad? Al muchacho, pero debajo de la mesa está chateando con el otro y a veces hasta mandándose memes y todo. Entonces, ¿qué te dice esto? Que realmente sí, pero volvemos al tema. Hay que crear conciencia en el padre para que el padre junto al maestro puedan crear un equipo y despertar en nuestros muchachos ese sentir de que las cosas ya no van a ser iguales. Y creo que yo le he hablado con mucha conciencia a muchos chicos de nuestra institución y de algunas instituciones que asesoro, y les he dicho, entiendan que ya nada va a volver a ser igual. Y si ustedes están queriendo volver a llevar la educación a los mismos términos tradicionales, entonces no van a aprender, porque lo que se nos viene de ahora en adelante presenta desafíos superiores. Así que hay que crear un poco de conciencia en ellos, despertarlos hacia una propuesta, como decía Raúl, más proactiva y no sé, regañarlos, confrontarlos, crearles conciencia,
hacerles entender que ahora su futuro no depende de la maestra, ¿verdad? De esa mujer con la que llevan años peleando, ¿sí? Desde tercero pelean, ahora están en noveno y siguen peleando con ella. O sea, que eso no es así, ¿no? Que algo debe de cambiar en la actitud de ellos. Sabes, Luis y Pastor Dagoberto, yo estoy trabajando en mi hijo Santiago en estos últimos meses, años, en enseñarle no a qué pensar, sino enseñarle a pensar. Le digo, hijo, cuando usted toma su iPad, se dedica solo a jugar, esa hora que tiene habilitada para hacerlo. Solo a jugar, hijo. Porque no toma uno de los libros que tiene ahí, ¿verdad? Que son animados, muy bonitos. Y pues antes de jugar puede leer algo o ver un video muy interesante que le ayude. Entonces yo lo estoy haciendo, no que se ponga a pensar lo que yo le estoy diciendo, que haga lo que yo le estoy diciendo, sino que él realmente recapacite en su actuar diario, en su desarrollo diario. A trabajar su capacidad de análisis, ¿no? Que eso pareciera que no está desarrollado en un alto porcentaje de jóvenes, de niños. Sí. ¿Será que, porque estaba escuchando, siempre relacionado con lo que está diciendo Raúl y lo que hablaba el pastor Dago anteriormente, en estos días, en un chat que tenemos por ahí, leía de que alguien recomendaba, mira, el tiempo que vivimos, ¿verdad? Estaban recomendando una serie porque esa serie fue tomada de base de un libro, de una historia que fue hecha un libro hace muchos años y fue un libro muy popular. No le voy a dar publicidad porque no se trata de ese punto, pero un libro que fue por muchas generaciones utilizado desde habla inglés, obviamente. Pero alguien dijo, ahora hay una serie y sería bueno que se la muestren a los estudiantes y que la recomienden. Te voy a decir que en este tiempo atrás de encierro, mi esposa se puso a ver la serie porque fue un libro que a ella le impactó mucho cuando ella era estudiante y que a ella le gustaba leer y lo leyó. Pero se puso con mi hija Zoe de 9 años a ver la serie y recapitulando y ella le iba contando y que qué bonito porque le hicieron muy cercana a lo que era el libro. Pero de pronto, en uno de esos capítulos finales, ya para cerca de finalizar la serie, porque la vieron 2 veces, ella se dio cuenta de algo que no se había percatado, que en la serie que adaptaron hoy día, le incluyeron un escenario de lesbianismo. Típico. Entonces, es interesante. Porque resulta que los papás de hoy, por el que hoy todo es que el tiempo, que estoy ocupado, que otro reto más importante, un nuevo reto. Todas esas cosas que hemos puesto antes de nuestra prioridad, que son nuestros hijos, nuestra familia. Sí. ¿Será que estamos en la generación, Pastor Dago, microondas? Y que eso nos está pasando la factura. Sí, yo pienso que sí. Aparte de que esta generación, ¿no? Ya estamos hablando de los centennials, ¿no? Son ya, y los millennials obviamente son una generación tecnológica y todo entra definitivamente por la pantalla, por la tecnología. Pero lo complejo de esto es que sigue siendo una generación que necesita valores. Y aquí es donde viene el tema. A mí me gustan algunos conceptos que he leído y aprendido en el tema educativo. Por ejemplo, un reto importante es entender que la escuela seguirá siendo el lugar donde tus hijos van a aprender matemáticas, ciencias, español, inglés, pero donde van a aprender a no robar, donde van a aprender a amar, a perdonar, a aceptar, es en la casa. Yo aplaudo definitivamente el desafío que algunas escuelas nos hemos tomado de formar también valores en nuestros hijos, ¿no? Y hoy tenemos una gran cantidad de instituciones en el país que enseñan valores, que enseñan a Cristo, que están tratando de colaborar mucho con el Padre. Pero imagínense, Luis, Raúl, si no existieran estas instituciones educativas que nos tomamos el reto de ser como padres también para nuestros muchachos, ¿dónde estarían los muchachos ahora si en la casa no tienen esa formación? Y hace unos minutos hablábamos de eso. Microondas, decía Luis, qué interesante. O sea, una generación instantánea, que quiere todo rápido, que en 10, 15 minutos ya se aburrió y que hay que estar creando escenarios, plataformas, actividades para mantenerlo conectado. Entonces, yo creo que de alguna manera el gran reto siguen siendo los valores. Y uno puede notar, yo ya son 27 años en educación, y uno puede notar cuando un niño, cuando un alumno está siendo trabajado en sus valores en casa.
y te das cuenta que en la escuela más bien es un colaborador, es un monitor que te ayuda a trabajar valores en otros niños que no lo tienen. Pero más allá de eso, hablábamos de esta frase de C.S. Lewis, ¿no? Que decía que cualquier tipo de educación que no trabaje el ser y que trabaje solo lo académico, lo único que está haciendo es crear demonios más inteligentes. Por eso es que tenemos una sociedad, ¿no? Una sociedad que cuelga diplomas de maestrías, de licenciaturas, de especializaciones, pero sus valores son un desastre. Si pueden robar, roban. Si pueden hacer daño, hacen daño, porque simplemente son demonios inteligentes que fueron trabajados académicamente, cognitivamente, pero no fueron trabajados en su ser. La educación perfecta es la que no solo trabaja el saber, sino que también trabaja el ser, dijo alguien por ahí. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer equipo, padres, maestros, y cambiarle esa actitud a los alumnos, ¿no? Para que puedan ser vasijas vacías en quienes podamos depositar todo este contenido integral. Matemática, ciencia, valores, honestidad, respeto, amor, me explico, y que realmente podamos disfrutar la generación que nos viene, si el Señor no ha venido, que sea una generación que nos llene de orgullo realmente. Sí, la gente está encendida aquí en el chat, ¿verdad? Gracias a todos por la conexión y la sintonía. Telma Yamilet González, excelente tema. Hoy en día los niños y jóvenes son muy pasivos, incluso algunos docentes, pero estos nuevos retos de la enseñanza virtual ha impulsado a los docentes a innovar, ser autodidactas, creativos, para poder dar cobertura educativa a nuestros alumnos y mantener los estándares educativos. Excelente aportación, ¿verdad? Y estos temas los vamos a tocar. Vamos a hacer una serie con diferentes tópicos, pero siempre hablando de los retos, de los nuevos retos que tiene la educación de hoy. Y Pastor Dagoberto, ya que nosotros también somos iglesias, hacemos iglesia, usted pastorea una comunidad, yo soy hijo de pastor, Luis ha sido parte de iglesias, ¿verdad? En el staff en general, ¿verdad? Sirviendo a sus comunidades. Una pregunta oportuna, ¿cómo podemos apoyar como iglesia a este déficit educativo que tenemos hoy en día? Se cree que en Honduras hay más de 1 millón de niños que no están recibiendo clases en este momento. ¿Cuántos videos y fotos hemos visto en este momento de niños yendo a los restaurantes o a algunos lugares donde hay wifi para conectarse y hacer sus tareas? Y solo lo vemos románticamente. Ay, miren qué niño más lindo conectado ahí para hacer sus tareas. No hay que verlo románticamente. Esto hay que ser proactivos y hacer algo. Por eso, liderazgo. ¿Qué podemos hacer como iglesia, pastor? Yo creo que solo conectados, predicando en la reunión virtual, creo que está bien, pero hay más que hacer. ¿Qué piensa al respecto? Sí, fíjate que yo siempre he dicho que la iglesia debe ir observando las necesidades de la comunidad, porque la iglesia, creo que tú lo escribías, Raúl, en un programa anterior de otra temática, que la iglesia es la reserva moral de la sociedad. Y a mí me parece que la iglesia tiene una plataforma linda para hacer cambio en la comunidad donde está plantada. Sí. Y pues yo pienso que para mí, fíjate, yo a nivel personal te cuento el desafío. Voy a hablar en mi experiencia personal, algo que se despertó en mí los últimos días al observar todo lo que está sucediendo educativamente en nuestro país. Y es que, bueno, como escuela hemos decidido crear un proyecto de reforzamiento, de alcance y de trabajo académico en los niños, sin importar que no sean alumnos, ¿verdad?, de la institución que pertenece, pues, o que está bajo cobertura de nuestra iglesia, sino buenísimo, proyectarnos con la comunidad y crear un programa. ¿Por qué? Fíjate, Raúl, porque en todas las iglesias hay gente muy bien preparada. Sí. O sea, cuando vos decías que la reserva moral, realmente la iglesia es una reserva de ingenieros, licenciados, doctores, sí, maestros, sí, técnicos, mecánicos. Realmente la iglesia tiene un capital tan lindo para proyectarse. Sí. Y en lo que respecta al tema de la educación, respondiendo a tu pregunta, nosotros, y ojalá y muchas iglesias y pastores escucharan esto, que podamos como iglesias crear programas de apoyo en tutorías, en reforzamientos y programas de acompañamiento académico a los niños de nuestras comunidades. De alguna manera abrimos puertas no solo para afirmar la educación, ¿no?, cognitiva, académica de nuestros alumnos, sino también la base de valores. Yo creo que esta podría ser una gran respuesta, algo que ayude mucho, descargaría a muchos padres, ayudaría mucho a los padres y creo que hablaría muy bien
de la iglesia que se proyecta de acuerdo al escenario de necesidad que existe. Y en este momento la educación es una necesidad primordial, porque yo he aplaudido el esfuerzo también de muchos padres que en medio de la pandemia, a veces hasta despedidos o suspendidos de sus trabajos, no han sacado a sus hijos de la escuela y los han mantenido y no han considerado que es de trámite la clase por la pantalla, la clase virtual. Y yo creo que de alguna manera podemos contar con esos padres y crear programas. Ojalá y los pastores, no solamente que sean maestros, ¿verdad? Hay de todo tipo. La reserva de la iglesia es enorme. Hay profesionales en todas las áreas que pueden apoyar mucho. Hay mucho, creo que Luis o Raúl hablaba de que como San Pedro, de verdad, es la capital bilingüe de Centroamérica. La capital bilingüe de Centroamérica. ¿Cuántos de nuestros chicos o jóvenes en la iglesia hablan inglés que pueden ayudar en reforzamiento a otros niños de la comunidad? Sí, definitivamente. Y las iglesias tienen muchos recursos también. Hay muchas iglesias que tienen Wi-Fi, tienen sillas, tienes aulas, tienes mucho equipo, pues equipo técnico, ¿verdad? Como micrófonos, computadoras, celulares para transmitir. Entonces, creo que deberíamos de hacer realmente una conexión real con la comunidad donde nosotros estamos. Y apoyo lo que estás diciendo y haciendo, Dagoberto. Hay que ser más proactivos como iglesia. Sí, estoy de acuerdo contigo, mi estimado Raúl, pero también porque alguien puede decir, bueno, yo no tengo tanto equipo, no tengo todo lo que Raúl dice. Alguien está pensando así, pero vuelvo y regreso, o sea, para realmente hacer esa labor, como bien lo ha desafiado el pastor Dagoberto, no necesitas el equipo, Raúl, necesitas la disposición. O sea, un hermano que llega porque hay también reglas de pandemia y todo que hay que respetar, pero un hermano que llega a ayudarle a un alumno desde 2 metros, desde el portón de su casa y todo, va a ser muy bien recibido por muchos también, no necesariamente por una computadora. O sea, entiendo tu punto, está bien para los que lo tienen, pero el que no, tampoco se quede por fuera. O sea, todos podemos sumarnos a esta iniciativa que tú has planteado esta tarde, mi estimado Raúl. Quiero aportar algo en base a eso. Por ejemplo, fíjense que nosotros tenemos alumnos y estamos hablando de nivel privado, a nivel privado, pero tenemos alumnos que dicen, Mister o Miss, yo no tengo internet, en nuestra casa no hay. Yo vivo con mi abuelita. Y ha sido lindo el esfuerzo de los maestros. Por ejemplo, una de nuestras maestras, por las tardes, a las 5 o 6 de la tarde, se conecta con un niño, con 3, 4 alumnos que no tienen internet, pero les da la clase por teléfono, allí por teléfono, la llamada o por WhatsApp, ¿verdad? Y comienzan ¿cómo se llama? A impartir la clase, ¿verdad? Mire, yo estoy en la página tal, usted abra tal y vamos. Y la verdad es encontrar esa forma y como decía Luis, ¿verdad? Echar mano de todo lo que se pueda tener, pero que la iglesia también pueda hacer respuesta en esta área, porque algunos están diciendo, yo quiero hacer respuesta, ¿verdad? Para los enfermos, poner no sé cómo se le llama, ¿verdad? Un centro de triaje, creo que se le llama, pero de repente la educación de nuestros niños no van a ser tan afectados por el tema literal, no atacados por el virus, pero sí, la pandemia ha dejado mucho vacío estructural, logístico, que puede ser llenado por la iglesia en el tema académico. Y es más, Pastor Dao, si lo vemos en temas de formación, hay que darnos cuenta de una realidad. Y si nos enfocamos hacia la iglesia, los niños son los que menos recursos están teniendo en la actualidad en este proceso, porque la iglesia por lo general se ha enfocado en la congregación adulta, en el que puede ver un mensaje por internet, pero algunos, como decía Raúl en programas pasados, hacen una estructura y se conectan y todo, pero hay iglesias que no tienen eso. Bueno, si hablamos de niños que no tienen para recibir una clase, menos para conectarse a una clase de la iglesia, mi estimado Raúl. Entonces yo creo que también es parte de la educación, es parte de la formación, o sea, del papel de la iglesia, si lo estamos, como lo estamos planteando. Entonces yo creo que sí tenemos que ser un poco más proactivos en torno a nuestras comunidades y a lo que nos rodea. ¿Y cómo ve la educación hacia el futuro, Pastor Dagoberto? ¿Realmente irá a ser así como lo estamos ya viviendo?
estamos hablando de aquí a 10 años, pastor, no sé, 20 años. Ya parece que esto de las pandemias se va a ir normalizando, ¿verdad? El tema. Entonces, yo creo que la educación va hacia muchos retos complicados, ya no solamente de ir a una escuela, jugar y compartir juntos, sino que estamos hablando de todos estos temas epidemiológicos, ¿verdad? Virus, bacterias, las situaciones de inseguridad, que a veces no se puede ir a una escuela, los niños no pueden ir a clases porque hay temas de pandillas e inseguridad. ¿Hacia dónde ve, pastor? Sí, definitivamente para mí esto ya cambió. Ya aquí ya podemos hablar de un antes y un después. Yo siento que ya las cosas no van a ser iguales. Primero, entender de que sí creo que habrán probablemente más episodios o experiencias complejas con el tema de las epidemias. Por ahí aparece alguien en otro país que se come una lagartija, ¿no? Y nos da la vida a todos, quién sabe qué vendrá. Pero yo creo que de antemano lo que queda es el reto de prepararnos. Definitivamente no estábamos listos. No estábamos listos y nadie estaba listo, ni siquiera la iglesia, ni los gobiernos, nadie estaba listo para esto que llegó, pero ahora sí podemos estarlo y creo que ante eso, hablando de retos, lo que podemos pensar es ya irnos preparando, tomar medidas, crear cultura, ¿no? Acerca de lo que podría ser la nueva propuesta educativa y primero creo que culturizar al padre, hacerle entender que la educación virtual a través de una pantalla sí, sigue y puede seguir siendo efectiva, aunque ya no sea presencial. Porque este es el primer paradigma que hay que romperle a muchos padres. Que, por ejemplo, yo no sé, pero yo sé de instituciones que perdieron el 30, el 20% de sus alumnos. Porque los padres dijeron, no, nada le están enseñando a mis hijos, no aprenden nada, eso es pura mentira, y lo sacaron. Y sacrificaron el año académico de sus niños porque simple y sencillamente son padres que deben ser culturizados, educados en el tema de que la educación está evolucionando. El ser humano evoluciona, también la educación. De hecho, si hay algo que debería evolucionar primero es la educación, porque es lo que hace evolucionar al ser humano. Aquí nos pasó al revés, ¿no? Pues nos hizo evolucionar esto, cambiar técnicas, formatos, diseños y conceptos, y a mí me parece que en algún momento deberíamos ir considerando la educación a distancia, la educación virtual, que ya otros países la están usando. De hecho, yo conozco profesionales excelentes que trabajan en el medio y que han estado compartiendo conmigo en algún área, que se graduaron de una maestría en Barcelona, en Estados Unidos. ¿Y cómo se graduaron? Desde su casa, frente a una pantalla. Entonces, yo creo que al padre es el primero que hay que educar y hacerle entender que la educación va a evolucionar, pero que él debe de entender la nueva propuesta educativa que se tiene que ir estableciendo, ¿verdad? En cada nación, en cada país. Totalmente de acuerdo en ese sentido, Dagoberto. Pero también habrá que cambiar muchas formas entonces de educar, porque, no sé, me parece antipedagógico que un niño esté tantas horas, 7 horas, frente a una pantalla. Creo que habrá que reducir entonces horarios y todo eso. No sé qué te parece. Es un pequeño detalle hablando de muchos otros, Dagoberto, porque también cómo hacer la parte física, ¿verdad? De los ejercicios, la parte de las artes, tantos retos ahí, Dago. Fíjate que, perdón que interrumpa, Pastor Dago, solo digo rápido, y ahí usted no pierda la idea, pero lo mío es como un comercial. Yo trabajo en una institución educativa también, obviamente no soy maestro, pero conozco todo el desarrollo y ahí tratando de colaborar. Fíjate que hablando de la experiencia que me ha tocado vivir, el asunto es que algunos papás, Pastor Dago, hablando de nuestro entorno, aquí cerca, en nuestro país. Tenemos 2 minutos. Sí, hay muchos que nos están viendo afuera. Muchos se quedaron con el concepto de que las clases este año son como cuando terminó el año lectivo anterior, y es totalmente diferente, ¿cierto, Pastor Dago? Entonces, muchos creen que es que van a pagar un año escolar donde el alumno se va a conectar 2 o 3 horas en clase para 3, 4 trabajos, que fue una alternativa en el proceso anterior. No, esto es totalmente diferente, lo que decía el Pastor Dago. Los maestros, las escuelas se han preparado para condensar de una manera diferente todo ese conocimiento y que el niño no deje de aprender, porque al final lo importante es aprender. Yo creo que las horas
no es tanto el problema, porque eso va de acuerdo a cada institución, de acuerdo a cada ambiente, todo puede cambiar, sino más bien de qué manera. Es decir, las plataformas, lo resumo de esta forma. Si tú te vas y no lo voy a decir yo, voy a replicar las palabras de Google. Si tú te vas a la plantilla de Google Suite y lo que ellos plantean, ellos dicen que son herramientas que le ayudan al maestro a dar la clase, o sea, a enseñar, o mejor dicho, le ayudan al maestro para que el maestro se concentre en lo que mejor puede hacer, enseñar. O sea, Google no está reemplazando al maestro, ni está reemplazando a la educación, me explico, que es un error también, pastor, que muchos padres creen, que la tecnología lo reemplazó, entonces mejor voy a buscar esta opción que es más fácil. Y no, eso, el maestro, el que da clases no lo puede reemplazar por una plataforma. Sí, tu comentario, pastor Dagoberto, y palabras finales en un minuto, por favor. Un minuto, sí, creo que esta situación nos regresa a una realidad de que el padre debe volver al diseño original. El padre debe regresar al diseño que demanda la Biblia, que el padre es el formador, que el padre es el que se responsabiliza por educar moralmente, espiritualmente y asentar valores en ese niño. Creo que esto nos regresa a la realidad que el maestro debe despertar su vocación, actualizarse también, y nos regresa a la realidad de que el niño, el alumno, debe despertar y crear conciencia que la educación cambió, de que el formato cambió. Y bueno, crear los escenarios. Creo que a todos despertarnos a crear los escenarios para que los estándares se mantengan, porque no porque cambió el formato, cambiaron o se cayeron los estándares. Todo lo contrario. Yo creo que el esfuerzo ha sido mantener los estándares a pesar de que el formato es diferente, y en eso, ¿verdad? Hay una decisión muy heroica en la mayoría de las instituciones. Pues nada más aplaudir el esfuerzo de los maestros, aplaudir el esfuerzo de la mayoría de los padres, pedir que despierten algunos padres que no entendieron o no han entendido la realidad que estamos viviendo, y pedir a los padres que provoquen ese despertar en los alumnos para que entren en esta realidad que estamos experimentando a nivel educativo. Decirles que nunca, que el alumno, el niño, es una vasija, es un depósito en el que podemos poner muchas cosas, pero que nunca estará vacío, que siempre estará llenándose de algo. Y si eso es así, debemos de procurar llenarlos nosotros de valores, de principios, de educación integral que los convierte en grandes seres humanos, en grandes personas. Muchas gracias, pastor Dagoberto Arguijo, rector de Grace Academy y asesor educativo en muchas otras instituciones. Gracias, Luis. Porque liderar es servir e inspirar, mi estimado Raúl. Haz go por tu vida, tu familia y tu país. Gracias.